Vienen a través de las paredes. Hemos perdido el Enginarium y la cubierta de portillas de los cañones. Necesitamos ayuda urgente. Necesitamos armas más pesadas. Retrasariano. Dios emperador, sálvame. Pese a los cientos de miles de mundos, estrellas y sistemas que componen la galaxia siendo ocupados por los grandes imperios galácticos, siempre cabe recordar que las distancias espaciales son abrumadoramente vastas para la imaginación, por lo que no es de extrañar que aún en la actualidad existan regiones inexploradas, lúgubres áreas vestidas de penumbras en las que acechan males latentes a la espera de emerger para llevar la condena al resto de la galaxia. Tal es el caso de la extensión de Coronus, una peligrosa región inexplorada de las estrellas del Halo, más allá del sector Calixis, pues en este lugar existe una especie alienígena inteligente, de la que todo el mundo conoce, pero de la que nadie quiere hablar. Los Ragdoll. Se trata de una especie de extraterrestres de la que se tiene muy poca información de fiar, cuyo aspecto es similar al de rocosos seres reptilianos, aunque su piel no presenta las características escamas que suelen ser típicas de muchas especies reptiloides. En lugar de ello, su piel tiene una cualidad áspera, similar a la del granito, muy similar a la de los antiguos reptiles de la Tierra. Son toscos y deformes, con 8 extremidades y más de 3 metros de largo, cuyos cuerpos, ya sean oscuros o de color blanco yeso, muestran una estructura similar a la de una mantis. Asimismo, los guerreros Ragdoll tienen preferencia por emplear mejoras cibernéticas para incrementar sus capacidades y reemplazar extremidades perdidas en batalla. Su mundo natal, o punto de origen, sigue siendo un misterio, como también lo es su motivación para llevar a cabo ataques esporádicos contra naves y colonias humanas, aparte de aniquilar a todo ser viviente de forma indiscriminada y robar todo tipo de armas y minerales. Su idioma rasposo y chirriante resulta incomprensible, y no existen registros de ninguna clase de comunicación con éxito entre la humanidad y los Ragdoll, como tampoco ha sido posible capturar a ningún miembro vivo de la especie. De hecho, incluso se desconoce su verdadero nombre, pues el que tienen procede de los monstruos míticos de los cuentos infantiles de las chabolas del asentamiento de Footfall, ya que son superficialmente similares a dichas criaturas de leyenda. O tal vez, la leyenda es similar a los Ragdoll. Estos crueles senos son saqueadores, representantes de una amenaza relativamente nueva, cuyo primer contacto se dio por primera vez más allá del flagelo del dios emperador, en las profundidades de las cuencas ignotas, en aquellas tenues estrellas situadas más allá de las fosas alénicas en el año 710 del milenio 41. Cuando una nave de los discípulos de Tul del Adeptus Mechanicus se encontró de improviso con el Solaz del Amanecer, un pecio perteneciente a un bergantín comercial imperial, navegando a la deriva y sin energía. Lo único que aún funcionaba era la baliza de salvamento de la nave, gracias a su suministro independiente de energía. El resto del bergantín estaba frío y desprovisto de vida. Una vez penetraron en el interior, se reveló que el Solaz había sido abordado y su tripulación había sido masacrada por una fuerza desconocida. Los fragmentos de Vox y los registros de Aupex recuperados de los restos del puente hablaban de una nueva y desconocida especie Xeno, una que quizá procediera de más allá de las fosas alénicas. Infundidos por el terror, aquella cerrada orden actuó fuera de lo habitual. Los discípulos enviaron un mensaje que contenía toda la información recuperada del pecio a Altar Templum Calixis X-17. A su vez, estos miembros del Adeptus Mechanicus entregaron los datos a una patrulla de la Armada Imperial. Pronto se corrió la voz de que una nueva amenaza había emergido de la extensión de Coronus. Tuvieron que pasar décadas y producirse incontables atrocidades,
como la quema de Monasterio 20 y los miles de muertos de Sabolis y la hija de Regals. Con el tiempo, los Xenos recibieron el nombre de Ragdoll, aunque sus motivaciones siguieran siendo tan misteriosas como cuando fue descubierto el solaz del amanecer. Desde entonces, docenas de muertes adicionales se han atribuido a ataques de los Ragdoll. Estos Xenos han podido causar incontables desastres, pero las limitadas comunicaciones y la ausencia de cualquier tipo de resto o escombro implican que toda posible estimación numérica es especulativa como mucho. A lo largo de las décadas se han seguido produciendo avistamientos de los Ragdoll en los sectores exteriores y posteriores de la extensión. En tiempos más recientes, otras naves estelares de factura humana se han encontrado con estos horrores acechantes en el caldero y en las estrellas paganas, indicando su rápida expansión a lo largo y ancho de la extensión. Por desgracia, muy pocos han sobrevivido a los encuentros con estos Xenos para relatar la historia de su encuentro, e incluso menos han conservado la suficiente cordura como para que sus historias resulten creíbles. Nadie sabe cuándo abandonaron por primera vez los Ragdoll sus madrigueras malditas, situadas en las secciones más lejanas de la extensión, pero han comenzado a arrasar Coronus como si fueran langostas. Hay tan pocas naves que se atrevan a viajar por las cuencas ignotas que muchas naves desaparecen sin que nadie, salvo aquellos más allegados, sepan de su pérdida. En la actualidad, a lo largo de su continua expansión, los Ragdoll han erradicado la vida de criaturas inteligentes en docenas de planetas. En algunos casos se trataba de poblaciones aisladas de Xenos primitivos, pero en otros, las criaturas destruyeron enormes poblaciones humanas. Durante todo ese tiempo, ningún humano o ser inteligente ha establecido un diálogo significativo con esta mortal especie. En lugar de ello, los intentos conocidos de comunicación han finalizado indefectiblemente en violentos conflictos, ya que los Xenos atacan a todo aquel que se encuentran en su camino. Como consecuencia de ello, se sabe con seguridad muy poco acerca de su cultura, filosofía o lenguaje. Se desconoce incluso si es que disponen de tales rasgos. Se han llevado a cabo múltiples suposiciones acerca de todos estos asuntos, particularmente teniendo en cuenta la información recibida de otras especies Xenos que narran sobrevivir encuentros con los Ragdoll. Aunque algunos sugieren que podrían existir más pautas y planes en algunos de los ataques Ragdoll de lo que podría percibirse a simple vista, lo único de lo que se tiene certeza es que la mayoría de dichos ataques se han producido en planetas con reservas de arcanotecnología o ruinas de antiquísimas civilizaciones alienígenas desaparecidas mucho antes de que los primeros humanos atravesaran la fauce. Esto sugiere que los aparentemente desquiciados Ragdoll tienen la motivación y las capacidades necesarias para llevar a cabo la búsqueda de algo que podrían haber perdido. Pero hasta ahora, ningún investigador ha descubierto qué podría ser tan valioso como para enviarlos por toda la extensión. Respecto a su planeta de origen, las historias no se ponen de acuerdo acerca de si las entrañas de las fosas alénicas son el hogar del profano mundo natal de los Ragdoll, con este oculto a los ojos curiosos por alguna clase de fenómeno estelar, o si solo es el camino que han recorrido procedentes de una región mucho más lejana, y en realidad dicho planeta debe estar mucho más allá de los límites explorados de la extensión. Tal vez lo único que puede darnos una idea de la apariencia de su mundo natal sean todos aquellos mundos reclamados por los Ragdoll, pues el establecimiento de una colonia Ragdoll siempre se ve precedido por un devastador bombardeo de armas nucleares, que indefectiblemente crea territorios especiales conocidos como zonas de radiación, vastas extensiones de venenosos desiertos irradiados en los que los Ragdoll han construido sus guaridas y fortalezas. Sin embargo, en muchos casos, la mayoría de los Xenos prefieren residir alrededor de la órbita de los planetas que irradian, en enormes estaciones orbitales, capaces de albergar una población similar a la que puede hallarse en sus colonias de superficie. Por lo que ha podido determinarse en base a los encuentros de los que hay informes, no existe una pauta discernible que determine qué planetas están destinados a tener colonias de superficie
y cuáles serán controlados desde estaciones en órbita. Los aspectos referentes a la atmósfera, posibles alimentos o recursos existentes no parecen jugar papel alguno en cualesquiera que sean las extrañas prioridades que rigen las decisiones de los Ragdoll en estos asuntos. Debido a su bizarro estilo de vida, entre los Ragdoll pueden verse las marcas de la doble corrupción de la disformidad y la radiación, mutaciones desarrolladas ya sea por los estragos de la disformidad, mientras que otras son más consistentes con aquellas desarrolladas por largas exposiciones a radiaciones ionizantes de gran potencia. Por si esto no fuera suficiente, se sospecha que los propios Ragdoll sufren extensos cambios bioquímicos y fisiológicos dependiendo de la edad y el estatus de autoridad de los individuos a lo largo de su vida. La combinación de estas influencias claramente ha afectado la reserva genética de la especie, lo que ha tenido como resultado la existencia de grandes diferencias entre especímenes encontrados en diversas áreas. Por otra parte, mediante un análisis profundo de la información recopilada, algunos miembros de la Ordo Xenos de la Inquisición han dejado ver que estas criaturas viven en una sociedad jerárquica, cuya estructura de mando parece estar basada en una combinación de destreza marcial y mejora cibernética, donde no hay nada más importante que la caza y la matanza. A los jóvenes Ragdoll se les enseña a trabajar juntos en manada para apoyar las fortalezas y debilidades de cada uno, para lograr un objetivo donde un singular Ragdoll fallaría. A medida que los Ragdoll maduran, se les enseñan tácticas y estrategias de caza y parten con un líder de nidada para convertirse en sangrados, matando a sus primeras víctimas o morir en el intento. Si el Ragdoll tiene éxito, el líder de nidada puede proveerles de implantes biónicos o cibernéticos para hacerlos más eficientes en la tarea de la masacre. Finalmente, aquellos que logran vivir lo suficiente acaban siendo más máquinas que seres vivos, transformándose en brutales, mortíferos y despiadados ingenios asesinos. No se sabe con certeza qué lugar ocupan los tecnochamanes en la jerarquía, pero es fácil deducir que tienen un lugar especial en sus oscuros propósitos, pues fungen como los psíquicos de su especie, siendo capaces de desencadenar brutales poderes desde extraños implantes cristalinos que parecen haber crecido a partir de sus propios cuerpos, y solo son desplegados en aquellos lugares donde hay presencia de la tecnología y saberes perdidos de imperios alienígenas extintos, para poder implantarse cualquier horrendo dispositivo que encuentren en sus propias carnes. Sin embargo, se sospecha que no todos los tecnochamanes son psíquicos verdaderos, sino que son miembros de otras castas, los cuales utilizan implantes que les otorgan ciertas capacidades sobrenaturales similares a poderes psíquicos, aun cuando la especie del depositario de dicha tecnología jamás hubiera demostrado tener tal potencial. La manifestación de sus capacidades sobrenaturales es tan abominable como sus propios usuarios, usando sus poderes para flagelar la realidad, desintegrando y deformando lugares, objetos e individuos de formas incomprensibles, fragmentando las mentes de sus víctimas e incluso siendo de las pocas criaturas capaces de corromper y aterrorizar a los espíritus máquina para que sirvan a sus propósitos destructivos. Tecnológicamente, los Ragdoll son inferiores a la humanidad, pero compensan este hecho con dispositivos más eficientes y brutales, como armas que además de impactar, dejan venenosos efectos radioactivos en sus víctimas, como ocurre con sus cañones de ácido radiante o sus hachas irradiantes. También están sus naves estelares, crudas amalgamas de planchas de blindaje y otros sistemas similares a aletas o pinchos de insectos cornudos. Todas ellas están recubiertas con numerosas espinas, generalmente dotadas de macroarmas de corto alcance y fuego rápido, para poder acercarse a toda velocidad e inutilizar a sus oponentes antes de proceder a abordarlos en masivos y salvajes asaltos. No hace falta decirlo, pero los Ragdoll son claramente una amenaza en crecimiento, una que,
Debido a su salvajismo y maligno ingenio alienígena, está cosechando vidas a una velocidad alarmante, pues cuenta con todas las herramientas para llevar a la condena a cualquier lugar en el que decidan hacerse presentes, convirtiendo mundos enteros en vertederos nucleares. Debido a todo esto, merece la pena salir por un momento del universo de Warhammer y hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué los Ragdoll no se han convertido en una especie mayor? Si analizamos todo lo que tenemos, a los Ragdoll no les hace falta prácticamente nada para ser una especie mayor dentro de la galaxia de Warhammer 40.000. Poseen los números para enfrentarse a los demás ejércitos, poseen un sistema de rangos y variantes, distintos modelos de naves espaciales para surcar el espacio y la disformidad, psíquicos letales con sus propias habilidades de distorsión de la realidad, un arsenal de armas conciso y con el potencial de expandirse. Así que... ¿por qué? ¿Por qué han sido relegados? ¿Qué ha detenido su incursión al gran juego? ¿Acaso es el hecho de que han sido creados como una raza menor? No lo creo, pues especies como los Necrones también tuvieron sus orígenes como alienígenas menores, incluso carecían de un nombre, y mírenlos ahora, son la piedra angular del trasfondo y uno de los jugadores más importantes en toda la galaxia. Tal vez por problemas de derechos de autor, por ello de que su nombre es similar a los Ragdolls de Star Wars. Tampoco lo creo, pues si ya comercializaron los reglamentos de Rogue Trader donde estos seres aparecen, dudo mucho que eso sea un impedimento. Y aun si lo fuere, podrían reemplazar su nombre como hicieron con los Eldar a los Eldari. Por ahí llegué a ver que algunas personas creen que los Ragdoll se entorpecen a sí mismos al intentar cubrir nichos que ya son abarcados por facciones como los Tiránidos o los Orcos, pero tampoco veo que eso sea un impedimento, aún menos en un trasfondo donde tenemos fanáticos religiosos en armadura de poder y fanáticas religiosas en armadura de poder, egipcios de ultratumba en el espacio y egipcios de ultratumba en el espacio, y ni empecemos con los marines espaciales, siendo que en la actualidad tenemos marines espaciales comunes, marines espaciales 10 centímetros más altos, marines espaciales pero de plata, y marines espaciales pero de oro. Y sí, ya sé, conozco el lore, custodes, grises, primares y firstborn son diferentes, y ese es el punto. Los cuatro ocupan el nicho de soldados genéticamente modificados, y pese a eso, no se entorpecen mutuamente. Así que, ¿por qué una raza como esta lo haría? Pero está bien, si tuviéramos que encontrarle su propio espacio, los Ragdoll podrían ser fácilmente el equivalente a los hombres bestia de fantasy, llenando el espacio que los apumanos del imperio y del caos resultan incapaces de llenar, siendo una especie alienígena que ya ha sido completamente consumida por la locura del caos, pero que al mismo tiempo ha conseguido evadir su extinción gracias a su maligna ferocidad e ingenio. Y esa es tan solo la primera idea que se me ha ocurrido. Estoy seguro que pueden haber más de 1000 maneras de darles un espacio. Cada problema que podría darse con estos seres o ya tiene una solución o puede solucionarse con relativa facilidad. Lo único que se me ocurre como un inmediato impedimento de peso es que a Games Workshop simple y llanamente se le haya olvidado que posee a estas criaturas. Pero quién sabe, tal vez algún día recuerden a esta intrigante facción y decidan presentarla como la amenaza mayor que puede llegar a ser. No hay que perder las esperanzas. Después de todo, últimamente han estado tomando en cuenta muchos elementos que se creían olvidados, como el hilo argumental del niño estelar, a los squads ahora ligas de botán, o especies como los SWAT o los Ambul. Así que, esperemos a ver qué nos depara el futuro. Tal vez esté aproximando una peligrosa amenaza desde las estrellas del Halo sin que lo sepamos. Si has llegado hasta el final de este episodio, recibe un sincero agradecimiento de Nexau. Considera suscribirte si te ha gustado este contenido, y compártelo con quien creas que le puede interesar. Sin más por el momento, nos veremos en otro tiempo.